Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. La verdad que aquí nos encanta contar historias del éxito realmente y cómo las diferentes personas que traemos acá se tiraron al agua para emprender, para empezar ya sea sus carreras profesionales o sus negocios o como deportistas, como entrenadores. Hemos tenido de todo un poquito y la verdad que hoy estoy muy contenta, pues acá tengo a alguien que conocí hace mucho tiempo en un proyecto que nos metimos juntas y además que me encanta la comida de su restaurante, así que le vamos a dar la bienvenida a Tati Palomo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gisela, por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí platicando con usted. La recuerdo con mucho cariño. Sí, de nuestro proyecto. De nuestro proyecto, de ese momento tan especial, que también para Fridas fue un momento súper especial porque realmente nos marcó un punto de giro súper importante en nuestra historia. Y lista para tirarme al agua. Lista, vamos, calzoneta, gorra y lentes. Dijo, no, pero la verdad que muy contentos. Creo que tenemos el segmento de restaurantes, es un segmento muy importante para nuestro país. Es un segmento difícil, ¿verdad? O sea, creo que es un emprendimiento rudo, pero que a cada rato salen nuevos restaurantes, pero no logran esa longevidad, ¿verdad? Yo creo que entran y salen mucho, ¿verdad? Y sí quisiera que contáramos un poquito de Fridas, porque como tú decís, hubo un punto de inflexión, ¿verdad? Pero antes de eso, quisiera que nos contaras un poquito quién es Tati, ¿verdad? ¿Quién sos tú a título personal? Y cómo empezaste en tu carrera. ¿Qué te trajo hoy acá, digamos? Bueno, yo empecé como actriz, en realidad. Mi sueño siempre es y ha sido, porque lo sigo practicando, es las artes escénicas, la comunicación. Siempre me ha movido mucho la fuerza del arte. Creo que es un motor muy importante para la cultura, para la sociedad, para las personas. Y eso es una gran pasión para mí. Eso obviamente empecé, mi carrera fue arte dramático, pero he incursionado en diferentes partes. He hecho cine, he hecho teatro, he actuado, he dirigido, he trabajado en co-creaciones. Entonces realmente creo que ese camino de exploración también me llevó a Fridas. Total. Me llevó a Fridas. ¿Y cómo es, cambiando un poquito antes de meternos a la parte de emprendimiento de restaurantes como tal, me intriga cómo funciona, qué tan fuerte está ese mundo de cine? Creo que ha tenido un auge en Guatemala últimamente, pero ¿cómo ha sido esa transformación? Digamos, ¿tú has visto algún cambio siendo tú actriz o directora o que has participado en diferentes obras? ¿Verdad? ¿Hemos visto algún crecimiento que nos hace falta? Porque creo que nos hemos ido dando a conocer poco a poco, pero siento que es un área que no está tan explotada o tan reconocida, ¿verdad? ¿Qué opinarías tú a nivel nacional de esa manera, de eso? Bueno, yo empecé, cuando vine a Guatemala, ya a empezar como a trabajar. Bueno, tal vez empecé antes, empecé como cuando tenía 20 años. Ajá. O sea, ya sí, era sé. Ha cambiado rotundamente. Ha evolucionado, sinceramente. A mí me llena de orgullo lo que está pasando. Obviamente es un camino largo, es un camino que tiene mucha búsqueda. Yo creo que nosotros como sociedad también veníamos de un momento de mucho silencio, entonces también digamos que eso para el arte golpea muy duro, ¿verdad? Entonces volver a retomar, volver a tejer
la fuerza de la voz de un país, de una nación, que viene a través de los artistas, que al final somos las personas que tal vez observamos y sentimos, y entonces a través de eso encontramos este canal de expresión, pero que al final es un espejo y es un reflejo que todas las personas necesitamos. Imagínese cómo sería usted quien es hoy si no se hubiera visto en un espejo. Total. ¿Verdad? Sí. Entonces es hermoso cómo ha evolucionado. Somos muchísimas las personas hoy trabajando en la industria del cine, en el teatro, cada vez hay más puestas en escena. Sigue siendo cuesta arriba, porque... O sea, ¿no es algo que te puedas dedicar al 100% y que esa sea tu principal fuente de ingresos ahora, o sí? Yo creo que cada vez más. Cada vez más. O sea, hoy vemos realmente, por ejemplo, en el cine, vemos cineastas increíbles que lo están logrando. Vemos a un Jairo que está haciendo un esfuerzo increíble por realmente desarrollar la industria, ¿verdad? Porque al final es eso, ¿verdad? Vemos a directores que realmente sí han encontrado su espacio y están ahí, ¿verdad? Dándole. También en el teatro cada vez hay más, pero sí, efectivamente, digamos que todavía cuesta, y eso es bien importante verlo en el resultado final, porque a veces nosotros decimos, para Guate está bien, pero no es para Guate tampoco, es el talento de Guatemala está a la altura de un nivel mundial. Lo que pasa es que tal vez los presupuestos todavía no están a esa altura, ¿verdad? O los escenarios, o... Entonces eso influye un montón en lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces creo que es un trabajo de perseverancia, de pasión, definitivamente, y la hay increíble. Yo de verdad estoy impresionada de ver la cantidad de talento y cada vez más personas que se dedican a esto. O sea, sí es una industria. Pero todavía no hay una escuela como tal para que la gente, un joven diga, hoy me quiero dedicar a esto, y si hay carreras ahora y todo. Sí, La Marroquina acaba de abrir su carrera, que está excelente. De hecho, yo participé en el corto de Melissa, Marisa, una chica muy talentosa, que me invitó a participar en su tesis, que fue la primera generación de cine de la Marro. Qué buenísimo. Y también hay muchas otras universidades que lo tienen ya. Antes, digamos, la gente lo que estudiaba era comunicación. Claro. ¿Verdad? Y ahora ya se está especializando. Pero era más tirado comunicación como reportaje, TV, noticias, no tanto tal vez como para una película, teatro. Exacto. Buen punto. Y ahorita ya está, la UP ha estado desde hace muchos años, que realmente sí son instituciones que han estado entrenando gente. El tema es que, ¿sabe? Que es como es un movimiento interesante, porque así como se van ampliando o ampliando la cantidad de espectáculos, de películas, se tiene que ir ampliando el público también. Total. Es como una relación también de confianza. Sí, buen punto. En donde tenemos que ir generando esa relación, que tal vez eso es lo que está en construcción, ¿verdad? Como que la gente vaya y vea lo que hay, digamos, o como que participar más. Pues. Participar más, por ejemplo, ahorita está Rita en el cine, ¿verdad? Y es una película sensacional, de verdad, es una coproducción con Hollywood, es un trabajo de miles de personas, o sea, realmente sí es como bastante impresionante lo que se logró. Y ahorita es de, bueno, vayan al cine, porque al final es una bolita, ¿verdad? Si no vas al cine, entonces ya no está la sala, entonces te quitan la peli. Entonces, pero entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Que hay que ir desarrollando esa relación para que, y que también nosotros como público nos dé gusto tomar en cuenta las artes como entretenimiento, obviamente, y pagar por ello. Total. Sí, que tal vez no está tan bien pagado, digamos, O queremos entradas más baratas. Sí. La verdad que me encanta, yo creo que me abriste, ni siquiera teníamos como contemplado este tema, pero creo que me abriste un tema interesantísimo de poder traer a alguien aquí que nos pueda hablar sobre esa industria, ¿verdad? Que yo la verdad que no desconozco muchísimo, ¿verdad? Pero gracias por traernos esa dosis pequeña, aunque sea acá, de la parte toda de esas artes, de realmente para poder como discutirlo y hablarlo y aprender, ¿verdad? Y contando, bueno, esa es tu versión de Tati, la artista. ¿De dónde te convertiste en Tati la empresaria? ¿O en qué momento surgió el querer meterte un proyecto como Fridas, por ejemplo? Mire, de verdad, yo creo que las mejores cosas surgen de manera espontánea.
fue un feliz encuentro. Yo, en mi búsqueda, bueno, varias cosas. Por ejemplo, mientras estaba estudiando, ¿qué es lo más lógico donde trabajé que una actriz iba a trabajar de mesera, de bartender? Entonces, yo estaba en San Francisco en ese momento y tuve la oportunidad de trabajar en 2 restaurantes que sin saberlo me formaron para esto. Pero es maravilloso porque realmente empezar como mesera, empezar en el ruedo, yo digo, en el ruedo, a mí me da una visión espectacular de lo que es un restaurante, de lo que es la movida, de lo que es el servicio al cliente. Y más en una ciudad tan de tanto movimiento, Carao, ¿verdad? Sí, eso fue una experiencia hermosa. Y después, ya graduada, vine a Guatemala y estaba trabajando en un programa que se llama El Sabor de mi Tierra. Ah, sí, Ese programa lo hice con Ana Carlos por 4 años. Para mí fue una cátedra de Guatemala. Íbamos a diferentes regiones buscando los orígenes de la gastronomía maya. Sí. Íbamos con un arqueólogo o arqueóloga y un chef. Creo que yo salí en uno de esos, ¿o no? ¡Hala! Algo de café, no estoy segura. Puede que sí, como puede que no. Creo que sí. Y la entrevisté yo. No sé si fuiste tú o fue Ana. Es que, bueno, antes también estuvo Mircini Moliviatis, que ella lo tuvo un tiempo antes y después ella pues ya siguió por otro lado en el tema de la tele y Ana quiso como volver El Sabor de mi Tierra algo más cultural. Sí, me recuerdo que fui a algo de café y algo, era con el tema de café o algo así. Fue una de mis primeras fotos de mi Instagram, recuerdo cuando acababa de abrir mi cuenta porque salí con una foto de un gusanito, no sé por qué. Ay, no, en fin. Los caminos de la vida que nos tienen aquí, qué belleza. Y entonces, en ese momento, yo estaba pues muy relacionada a Fridas y por Maggie. Maggie es una de las socias fundadoras, es mexicana. Y entonces yo la veía que estaba sufriendo porque realmente también ahí viene otro tema interesante. Digamos que Fridas venía un poco de la crisis del 2008. Sí. ¿Verdad? Fridas había tenido su gran boom. Sí. Empieza de una manera también muy orgánica, muy linda. Maggie y Lola, que son las socias fundadoras, vienen de México y ponen un pequeño changarrito atrás de la bodegona. Ah, ok. Así fue como empezó todo. Así empezó todo. Maggie estaba en la plancha, sacaba los tacos y las fajitas. Y Lola hacía las margaritas y cobraba. Después. Así empezó. ¿Verdad? Entonces, rápidamente les fue muy bien, les ofrecen el espacio. ¿Y tú sabes por qué Fridas? O sea, ¿escogieron Fridas por Frida o no? Mire, en ese momento, Frida Kahlo no era el boom que es ahora, ¿verdad? Que es una belleza que una mujer como Frida Kahlo sea el símbolo que es, ¿verdad? Porque realmente es increíble el éxito que ella ha logrado y ella y todo lo que ella representa, que es muy valioso, ¿verdad? Entonces, ellas, digamos, muy inspiradas por Frida, dicen, pues 2 mujeres que vamos a emprender, ¿no? Que vamos a Antigua con esta como fuerza de el woman power, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, pongámosle Frida. Y entonces le dice Lola, pues Fridas, porque somos 2. Buenísimo. Y el primer restaurante entonces originario es de Antigua. Es de Antigua. ¿Y vivían ellas ahí? Ellas vivían ahí. Ellas venían de México. Lola le dice a Maggie, mira, trabajaban ellas en Cancún en un restaurante. Y entonces le dice, vámonos a Guate y pongamos un changarrito. Y entonces... Y ese changarrito, ¿quién diría hoy en lo que está convertido? ¿Verdad? Qué lindo. Sí, la verdad que sí, es una belleza. Y abren ahí, les va súper bien. De hecho, hay como hasta historias que, como en ese momento no podían vender tequila o así, entonces le decían la hora del té y entonces le pasaban su tequilita en un té y le ponían al lado el limón en la taza. Entonces, muchas historias así muy lindas de realmente 2 amigas emprendiendo, ¿verdad? Un negocio. Les va bien, las invitan a la Quinta Avenida rápidamente y ahí llevamos 29 años. Wow, que estamos cumpliendo este año. ¡Qué alegre! Wow. Y entonces, bueno, yo ahí con Maggie, después de la crisis del 2008, que pues digamos que Frida se había encontrado un pequeño valle, y me dice Maggie,
¿verdad? ¿Qué onda? Porque también en ese momento cambia mucho el paradigma. Por ejemplo, Antigua antes era un lugar como más bohemio, digamos, Sí. todo era como más oscuro, más una vida de noche, tenía otra mística. Y esa era la vibra que tenía Frías en su momento en Antigua. Ajá. Y eso empieza a cambiar, o sea, Sí. Antigua ya no era eso, ¿verdad? Al final del día Antigua empieza a ser un lugar de afuera, de luz, de volcanes, entonces, y eso es lo que tiene también este negocio, que va a Tiene que 1000 por hora. Sí, tienes que ir innovando o te ¿Verdad? quedas atrás. Ajá. Total. Entonces, yo estando en el sabor de mi tierra, en contacto con todo este mundo y con todo el tiempo hablando con chefs, empiezo como a preguntar, ¿verdad? Mire, pero ¿y cómo le hace? Y mire, ¿y qué? Y entonces, obviamente, lo primero que me entero es que, por supuesto, que ya hay una cosa que Frías nunca había hecho, que era publicidad. Ajá. Que nunca habían hecho. Redes sociales, porque estaban tratando de comunicar. levantar el negocio. Claro, pero como en Antigua, al final de cuentas, imagínense, cuando ellas empiezan, ¿cuántos lugares realmente había en Antigua? Sí, o sea, les fue súper bien y crecieron rápido, pues. Entonces, Antigua, Quinta Avenida, Calle del Arco, y de repente cambia Sí. todo. Empiezan a existir cada vez más restaurantes y cada vez más lugares, y es como que la industria, no sé, Sí. se renovó de otra manera. Y entonces yo, bueno, qué interesante, que no sé qué. Y entonces sí, que redes sociales. Y entonces yo empiezo como a decirle a Maggie, mira, ¿por qué no tal vez pintemos el lugar de blanco, ¿verdad? Ya no el wash, Ya no del dark. Ajá. orange, Sí. ¿verdad? Que era la antigua. Y entonces yo en ese momento me iba a hacer mi maestría en México. Ok. Y en cine. Ajá. Es que Sí. la vida, ¿verdad? Y entonces Maggie viene conmigo, estamos en México y obviamente empezamos a ver que México va que vuela. O sea, realmente nosotros le decimos el México infinito, porque realmente México es tanto, Sí. tanto, y tienen ahorita, obviamente, bueno, desde hace muchos años, pero este poder de creación. Sí, como que todos los restaurantes lindos, decorados, ese boom en el segmento, ¿verdad? Total. Y chefs, ingredientes, bebidas, Recetas, mixología, ¿verdad? Entonces, obviamente, primero empezamos a ver toda esta tendencia de los tacos de mariscos, ¿verdad? Pero ahí sin tú ser socia, o sea, fue como Maggie llegó contigo como amiga, tal vez se quedó contigo allá y, ajá. Ajá. Entonces, nosotras, digamos que ahí empiezo yo a involucrarme y obviamente cuando yo voy conociendo y veo lo que es Frías, digo, esto es una joya. Sí. Ajá, le viste potencial. Imagínese un lugar en la Quinta Avenida desde hace tantos años con esta esencia de ser, de libertad, de expresar. O sea, tenía unos valores que realmente me parecieron fascinantes. Sí. Rápidamente empato con ellos. Y entonces le digo a Maggie, además Maggie con muchas ganas también de volver a México, porque México, su tierra natal, lugar donde no había vuelto desde hace tanto tiempo. ¿Qué tan más grande es Maggie que tú? 20 años. Sí. 20 años. Que lo pregunto porque hay una pregunta después bonita de eso. Ajá. Sí. Y entonces le digo, mira, ¿qué tengo que hacer para que me acompañes? Ven conmigo, ¿verdad? Vamos a México. Se me dice, es que no sé qué, es que Frías. Y entonces, mire, naturalmente, de verdad, naturalmente, yo me reúno con una amiga que es una crack en branding. Ok. Una estratega increíble, con muchos años de experiencia. ¿Mexicana o guatemalteca? Guatemalteca, se llama Claudia Armas. Ajá. Entonces, vengo yo y le cuento a Claudia. Y le digo, mire, estamos haciendo esto. Y ya para este entonces, Maggie había seguido mi consejo de hacer un rebranding. Ok. Entonces, nos acercamos a un estudio de diseño. Y entonces nos mandan propuestas, pero realmente es muy difícil. ¿En base a qué decide? Sí. El Si es solo feeling o... no me gusta. Entonces viene Claudia y me dice, no, Tati, hay que hacer un estudio, hay que ir profundo. ¿Cuál es la identidad de la marca? ¿Qué es lo que ustedes están queriendo hacer? Yo de chute. Sí, queriendo ayudar, digamos. Queriendo ayudar. Y entonces le digo, pues démosle. Imagínense que llego y le digo a Maggie, mira,
Claudia nos va a hacer esta chamba y me dice, ¿y cuánto nos va a costar? Y yo, pues mira, no sé, pero seguro esto es caro. Ajá. ¿Verdad? Sí, es caro. Es caro. Y entonces Clau quería celebrar su cumpleaños Ajá. y quería hacer una gran fiesta. Y nos dice, miren, Canje. yo tengo ganas de hacer esta fiesta. Y entonces hicimos ahí una negociación linda. Pero le digo que de verdad, ¿sabe que era como que había un boss? Sí. De verdad. O sea, la gente se sumaba al proyecto también porque era un proyecto que vibraba. Sí. Tal vez estaba en un momento, lo que fuere, pero el proyecto vibraba. Tenía un alma especial. Muchos años, ¿quién no le tiene el cariño, verdad? Sí, es una Fridas. marca que ya lleva mucho tiempo y sí estaba bien posicionada, quizá no a su ideal o a su óptimo, pero estaba bien posicionada y solo era como reestructurarla, como nos pasa a muchos en general, ¿verdad? Exactamente. O sea, que entraste realmente en un momento... Todavía no se había dado el cambio, o sea, ese cambio de marca ni nada. Tú empezaste en ese momento. Entonces empezamos a trabajar en la esencia. ¿En qué momento fue eso, más o menos? ¿En qué año? Esto fue, ¿qué será? Hace 12 años, 10 años, Ok. más o menos. Sí, como en 2014, por ahí, 2012, 2014. Ajá. Y entonces decimos, bueno, rebrand, vamos con todo. Y entonces empezamos a explorar, porque yo siento que también hay una cosa que es muy importante, que también como seres humanos son procesos que tenemos que vivir, es una cosa es lo que usted espontáneamente es, Sí. y otra cosa es verlo, nombrarlo, sistematizarlo, decidirlo, Sí. ¿verdad? Y eso es una cosa muy linda porque uno tiene esa libertad de decir quién somos, ¿verdad? Sí, como que volver a tomar esa decisión. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Ya fui esta persona, me sirve, no me sirve, y quién me quiero convertir. Ajá. Entonces fue un momento muy lindo de mucha autoobservación, de mucha reflexión, de revisitar los años de Fridas, Total. y de ver Regresar a y cierta de empezar esencia a ver, también. exacto, y de ver, ok, a esto qué le podemos ir sumando, ¿no? Entonces, bueno, nos lanzamos con el rebranding, entonces ya se suma otro estudio de diseño muy bueno con otras mujeres. O sea, la verdad es que al final también... Un proyecto de mujeres. proyecto Así de Woman mujeres. Power seguía, digamos, pues al final, de que era la idea que querían. Ajá. Y vemos de repente este logo divino y decimos, claro que sí, por supuesto, qué lindo. Y de repente... yo tengo a mi madre, que es una arquitecta sensacional, y entonces le digo, mamá, échame una mano. Y entonces mi mamá llega, pero sabe que todo muy espontáneo y todo muy natural. Muy del corazón, Sí. muy sí, hagamos, ¿verdad? Entonces esa fuerza es lo que hace que las cosas vayan pasando. Sí, total. Y es muy lindo porque es auténtico. Y aparte veo, o sea, puedo ver en tu historia mucho... Creo que tú trajiste eso y te pregunté de la edad, porque muchas veces creo que hay marcas en donde los fundadores inician, ¿verdad? Y traen esa energía, boom, 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 crecen, pero hay un proceso normal en todas las empresas que llegas a tu punto de optimización y después empieza en declive, es un declive natural, ¿verdad? Entonces, que muchas marcas, si no logran transicionar o inyectar gente joven que continúe con la marca, eventualmente la marca va a perderse, ¿verdad? Entonces, yo veo que llegaste tú con tu naturaleza artista, creo yo que inyectaste mucha creatividad, mucha esencia porque yo veo un Fridas hoy y lo veo algo muy artístico, o sea, veo destellos de pinturas, colores, es muy arte, muy esencia mexicana colorida, ¿verdad? Que antes no era así. Entonces, puedo creer que tú trajiste un poquito de esa esencia. Sí, tal vez es un buen punto, ¿no? Digamos que ahí para mí hay un valor bien importante que es este valor de co-crear, ¿verdad? Porque al final nosotras lo que hicimos fue sumar mucho talento, ¿verdad? Entonces es un mural. Entonces, y ya con identidad, porque tal vez era eso, ¿verdad? Antes los murales eran murales de un cuadro de Frida Kahlo. Sí, y no era como... Y ahora no, ahora empezamos a hacer interpretaciones, nuestras interpretaciones con nuestros amigos artistas, ¿verdad? Sí, bonito. Con muralistas, con ¿Hiciste comunidad? Hicimos una comunidad sensacional. Total. Y ahí empieza uno de los momentos más importantes también con chefs.
Obviamente, sí, empezamos también a trabajar con chefs. Ninguna de nosotras sí, porque 4 nada es chef. serviría el rebranding y el menú igual, la comida igual, o sea, es un todo. Exacto. Ajá. Ok, ¿y en qué momento, digamos, porque eso tomó tiempo, pero no se ejecutó, digamos, cuando yo las conocí en VIPIS, que fue un proyecto que nos apoyaron, todavía no estaba ejecutado o materializado todo eso. Me imagino que estaban en proceso de, pero todavía no estaba el cambio completo. Lo No me primero que recuerdo. hicimos fue el cambio de imagen, o sea, Ajá. el logo, rebranding. Ajá. O sea, de la esencia, digamos, empezamos a Sí. crear. Es que Ajá. eso es lo más lindo, ¿verdad? De aquí, vámonos a Sí. ver qué pasa. Bueno, entonces remodelamos el segundo nivel Ok. de Fridas. Y eso fue una gran movida también porque lo que hicimos ahí fue que pusimos un escenario Ajá. y dijimos, esto tiene que ser un espacio, una plataforma también. Para ¿verdad? artistas Entonces, o cantantes. al final yo creo que también es un poco eso, ¿verdad? Es ir Sí. abriendo espacios para otras personas y Sí. para que las personas se vayan sumando. Entonces, eso pasó muy rápido, la verdad. Y cuando entramos a VIPIS, nosotras, ya el restaurante estaba funcionando. Ah, bueno. Pero solo tenían uno, era la antigua. Uno, la antigua, Ajá, eso correcto. era, Ajá. ¿verdad? Y lo que pasó fue que, obviamente, con la energía de Fridas, eso Ajá. pasó muy rápido, realmente. Sí. O sea, remodelamos, bueno, el primer paso, rebrandeamos, Ajá. entendimos quiénes éramos, remodelamos, empezamos a hacer todas estas actividades en el restaurante, que digamos que todo eso iba enfocado a que Fridas Quinta Avenida saliera adelante. Total. ¿Verdad? Sí, porque era lo que tenían en su momento, la prioridad era sacarlo adelante. Eso era. Y en ese, bueno, ahí me dan trabajo las Ajá. chicas. Porque me dicen, Maggie, mira, a mí la comunicación con la agencia de publicidad, y eso sí no me fluye. O sea, ahí seguía sin ser socia. Sí. O sea, estaba solo apoyando el proyecto. Ok. Ajá. Y entonces, me dice, ¿podrías hacer ese trabajo para todas estas ya en México? Ajá. Yo estudiando. Entonces, la verdad De lejos, ajá. es que ya, y también ya me caía muy bien El ingreso. el ingreso, Ajá. ¿verdad? Porque estaba estudiando, entonces dije sí, sí y sí. Empecé a hacer la comunicación, entonces ahí empezamos como realmente a encontrar la voz, porque Ok. una cosa es... El branding, sí, porque yo sí me recuerdo que pasó, o sea, tal vez de cuando nos juntamos en VIPIS, yo todavía no tenía la imagen de Fridas, o sea, tal vez yo tenía años de no ir a Fridas a ese momento, ustedes como que me refrescaron el Fridas porque estábamos trabajando ahí, pero yo no había ido al restaurante en años, ¿verdad? Entonces yo tal vez empecé a verlo después, ¿verdad? El cambio. Claro, claro, porque digamos que ahí todavía lo que estaba sucediendo era la remodelación de Antigua. Sí, y si dejaste de ir por alguna razón, a menos que de verdad alguien te diga, mira, renovaron todo, uno no vuelve a ir. No vuelve a Ajá, ir. Correcto. Exacto. Entonces, eso, empezamos a darle voz, que eso es tan importante, ¿verdad? Porque Sí. también es importante ver cómo todo eso empieza a salir, qué historias empieza a contar, ¿verdad? Sí. Y cuando regresamos de México, yo ya trabajaba para ellas. No sé, decimos, hagamos un tuk-tuk, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahí ya vengo yo y digo, bueno, ok, esto va a crecer. Entonces vengo y les planteo a las chicas, les digo, miren, yo creo que esto podemos hacer algo lindo, algo que crezca, exponenciarlo. Les parecería que nos asociemos, y yo siento que ahí es donde viene, no sé si existe ese nombre, pero como la segunda fundada, digamos, porque ahí Sí. fundamos otra empresa. Ok, o sea, cerraron la original y crearon una nueva. La original sigue, digamos, en la sombría de la nueva, porque pues Fridas Antigua, al final Claro. de cuentas, es Fridas Antigua. Sí, o sea, tú y no tenés sigue participación en el de Antigua, pero sí tenés participación en el crecimiento que se dio. Ajá, tengo una participación muy chiquita en Fridas Antigua, pero Ajá. realmente lo que hicimos fue decir, bueno, unámonos, Claro. unamos fuerzas, hagamos otra empresa con otra visión y vamos. Y entonces ahí me cae VIPIS del cielo. Sí, la verdad que todos nos cayó del cielo. Ajá. Y mira esto qué chistoso. Me dice mi cuñado, mire que está esto, que no sé qué, que revíselo. Entonces yo lo reviso
y me fascina, o sea, me encanta el famoso more jobs, less violence. Ajá. Y yo siento que esa es como la primera vez que yo conecto con una empresaria dentro de mí. Porque tal vez no lo habías visto como toda la ayuda que podrías hacer a través de un emprendimiento. Lo habías visto solo como un tema económico y no como el impacto detrás de... O más como desde la... Yo empecé como desde la pasión de qué chilero, hagamos esta fiesta, que venga tal músico, como desde una motivación muy grande de que cosas pasen, ¿verdad? Sí, buen punto. Cosas lindas, experiencias. De ahí, digamos que yo creo que yo empecé como a acercarme, porque al final de cuentas yo tampoco veía un centavo de eso, ¿me entiendes? Sí, Sino y aparte que realmente... de tu naturaleza artística también, pues, Sí, que es por eventos, crear, digamos. démosle, hagamos, ¿verdad? Un poco Sí. esa creación espontánea de ver una oportunidad y de algo que se puede hacer. Total. Que creo que eso es algo muy especial de las personas que creamos. Sí. O que nos gusta o que nos canalizamos desde ahí, ¿verdad? Que nos expresamos desde ahí. Sí. Entonces, lo reviso y de verdad me movió muchísimo. Dije, qué increíble, qué lindo. Además, me encantó todo el tema de emplear mujeres, madres solteras. Dije, esto está fascinante. Yo en ese momento estaba haciendo una película que se llama Temblores, de Jairo. Ok. Y estaba coachando y estaba en un rodaje, digamos que lo que más hace uno es esperar. Sin hacer mucho, esperando que se den. Y entonces agarro y empiezo a llenarlo. Y me encantó porque siento que ahí hice un business plan sin saber realmente lo que estaba haciendo. Ajá. Llenando el formulario de participación, claro, que te preguntan un montón de cosas. Ajá. Porque ese era para aplicar, digamos, y usted se ganaba la participación, la beca. Ajá. Y entonces empezaban, pero ¿y cómo ves creciendo? Y yo, ¿y cómo ves tal cosa? Y yo escribía, pero hagan cuenta que, ay, sí, Tutux y otro restaurante, ¿y cómo generarías más empleo? Y yo, pues así. Ajá. Te salió la parte creativa empresarial. Ajá. Y yo, el cielo es el límite, ¿verdad? Ajá. El wishlist de Navidad estaba ahí. Ajá. Y cuando lo llené, dije, le tengo que mandar esto a mis socios. Ni siquiera todo eran lo mis que socias. ya planifiqué. Ajá. En ese momento. Ah, no. No. O sea, tú llegaste a Vipis sin ser socia. O sea, no. Ahí empezamos como todo Como el hablar de proceso. sociedad. Pero por eso fue que yo les dije, chicas, Ajá. ¿cómo ven esto? ¿Les gusta? Armamos una empresa juntas. Y ellas, que son unas divinas, que realmente me han dicho que sí A todo. a todo, me dijeron, démosle, sí. Y nos metimos en Vipis y nos cambió la vida. Sí, yo creo que la verdad que más adelante creo que les voy a hablar de ese proyecto porque creo que para muchos ha sido un antes y un después. Y ahí lo que te ayudó fue, me imagino, a estructurarte, a dar una visión, el propósito, la parte financiera, porque la verdad que es un apoyo para empresarios y ayudarlos como a crecer, ¿verdad? Pero de una manera más ordenada. Mi pregunta ahí, digamos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? O sea, ok, pasaste por un montón de desafíos en esa parte, pero mi duda es, está como la vieja escuela y la nueva escuela, ¿verdad? Y si bien es cierto, todo se dio muy natural y tenés una muy linda sinergia con las socias fundadoras, en algún momento como socio fundador, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que el equipo de Waterproof ha crecido, ya tenemos un corporativo y cuando tú contratas a alguien, sería ridículo contratar a alguien y decirle qué hacer, ¿verdad? Si estás contratando a un experto es dejarlo fluir y que te traiga esa expertise para lo cual lo estás contratando, pero también a uno de fundador, ay, como que le duelen esos cambios a veces y uno sabe de fondo qué es lo mejor, pero uno le da miedo tomar ese paso. ¿En algún momento sentiste una cierta fricción, miedo, preocupación de las socias fundadoras como nos estás cambiando demasiado frías? ¿No? ¿O tuviste algún desafío de esa manera? Sí, es que mire, esa es una pregunta muy linda, muy profunda también, porque ahí es donde entra mucho, pues sí, el corazón de las personas. Yo creo que ellas, mire, ellas han dicho que sí, ellas realmente siempre han estado, usted las vio en Vipis ahí participando y obviamente es muy lindo ver la relación personal que ellas tienen con Fridas, ese vínculo, ¿verdad? Sí, y es como el bebé de ellas, pues. Es una parte linda porque de alguna manera también hay un cuidado que hay que tener y al mismo tiempo
hay una ruptura que hay que hacer. Sí, hay que romper. Es interesante cómo funciona eso, ¿verdad? Cómo se hace una ruptura con amor, digamos, ¿verdad? Entendiendo también que es un proceso de crecimiento personal, de soltar, de muchos retos personales. Yo siento que para mí al principio fue más fácil toda la primera parte porque yo estaba muy cargada de entusiasmo. Sí, aparte que no tenías eso, o sea, cuando yo lo veo, cuando el waterproof que soy, del waterproof que yo fundé, es otro porque ahora es más creativo, más dinámico, más todo, que inyectó mi equipo esos cambios. Yo no me puedo acreditar esos cambios, si bien es cierto, he sido la visionaria, la que pone un cierto hasta dónde yo quiero llegar, el equipo aportaba esa creatividad. Entonces, o sea, sí puedo entender lo que tú estás diciendo. Para ellas es como, wow, queremos eso, porque seguramente les vendiste la idea. Pero el cómo fue como difícil aceptarlo o irlo tragando. Sí, sí, y ha tomado su tiempo. Y esa parte son 20 años más grandes que tú también. Exacto. Ha tomado su tiempo por eso también, porque hay veces que, por ejemplo, de repente una dice, ya, hasta acá. Sí, y otra dice, no, sigamos creciendo. Y otra dice... Entonces, como ir encontrando la famosa gobernanza. Sí, total. Es interesante. Y también, imagínense un negocio totalmente operado por ellas. Ok, o sea, ellas operaban. Ellas operaban. No había un gerente. Todo, las 4 por mucho tiempo también. ¿Verdad? Yo le pudiera decir que hasta hace 1 año y medio. Soltaron la gerencia, quizá. No, ahorita la gerente general soy yo, ese es mi puesto. Ok, pero tenés a alguien que ejecute abajo tuyo. Hemos ido armando ese equipo. Correcto. Y es lo que usted dice, que es fascinante. Eso es tan lindo porque es lindo ver lo que cada quien trae, las ideas, y eso realmente enriquece tanto la empresa. Y para mí eso que usted dice es clave, el confiar y soltar y delegar, para mí es delicioso, pero por ejemplo, para Maggie eso le cuesta más. Cada una lo vive de manera distinta, porque obviamente son como vivimos las cosas, ¿verdad? Al final del día. Entonces yo creo que ese proceso ha sido lindo. Hicimos una junta directiva también. ¿Y están ustedes 4? Estamos porque tenés otra socia. Digamos, hemos hablado solo de Lola y de Maggie, pero también sos tú y alguien más. Que es Victoria. Mi socia Victoria. ¿Y tiene cuántos años? Como tu edad, más o menos. O sea, Sí, son las dos jóvenes y las dos fundadoras, digamos, ¿verdad? Ajá. Vito es un poco 4 añitos mayor que yo. Ajá. Vito ya estaba en la empresa cuando yo entré. Ella era la gerente del restaurante cuando yo empecé a trabajar. En el proceso, a ella le dieron una participación de Frida Santigua. Ajá. Y ahí me sumé. Y realmente Vito ha sido tu arma, tu brazo derecho. Ajá. Realmente hemos encontrado una linda relación en donde las dos hemos trabajado y eso también es lindo. Y para nosotras dos también ha sido un reto. Claro. Esto nuevo, que es, ok, ahora ¿dónde te pones tú y dónde me pongo yo? Sí, y saber entonces, cómo reestructurar las posiciones en ese nuevo... Exacto. Sí, porque no es fácil, o sea, y te soy honesta, a mí me costó un montón dejar la gerencia, o sea, realmente para mí cuando yo empecé a transicionar entre dejar de ser la gerente, yo decía, ¿pero qué hago? ¿Qué hago yo? O sea, ¿será que dejo mejor la parte operativa o dejo la administrativa? ¿Con qué me quiero quedar? Porque tenés esas dos pasiones y tenés que aprender a decir, ok, ¿dónde yo agrego mayor valor? Y mejor traigo a alguien en esa otra área que tal vez yo no agrego tanto valor como la otra y que lo haga, ¿verdad? Entonces, sí puedo saber que tal vez les costó en cómo reencontrar el camino, porque cada vez uno se tiene que ir renovando, pues, ¿verdad? Y eso que usted dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es mi rol? Obviamente para mí ahorita está claro y también honestamente es un rol que no quiero, que no quiero seguir haciendo por los siglos de los siglos. Correcto. Me ha forjado de una manera que no le puedo explicar, me ha confrontado, me ha hecho crecer, porque realmente, imagínense, ahora se imagina al artista ahora viendo números y diciendo, ok, y me he dado cuenta que ahí pienso mucho en mi papá, porque mi papá siempre me decía, cuando le dije que quería ser artista, me dijo, pero si lo tuyo es los números. Y ¿tú siempre te gustaron los números? ¿O qué? Mire,
era una cosa extraña. Era buena con los números. Entonces, pongas en el colegio, me encantaba y estaba en AP Math y no sé cuántos. Y de repente me di cuenta que no iba por ahí. O sea, que realmente mi pasión eran las artes. Y mi papá, no, Tati, mi papá es un ingeniero. Y mi papá, no, mija, eres de números. Le sigue el ojo al pobre. Y yo, no. ¿Y de qué vas a vivir, verdad? Sí, la preocupación de los papás con hijos artistas. Y entonces, ahí entiendo que sí, que amo, o sea, mis dos lados, me encantan los números, los entiendo. Hay cosas que no le puedo hacer, pero que digamos que sí me gustan, me apasionan. Pero el ir encontrando ese día a día, ahora qué hago yo adentro, ahora tengo que decir, eso es tan importante. El aprender a respetar, como usted misma dijo, no vas a contratar a alguien para decirle qué hacer o para pasarle encima. Ese alguien tiene que tener su espacio, tiene que tener, se tiene que empoderar, tiene que poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, al final del día, es también aprender. Una de las cosas que más nos costó, que nos retó un montón, era esto de... Ya no lo corregí yo directamente, ya se lo logré decir a la gerente de operaciones, digamos, ¿verdad? Eso parece algo bien chiquito, pero fue enorme. Sí, o sea, el que te vengan con un problema y tenerte que morder los labios porque tú lo querés solucionar y es como... En ese instante. ¿Qué harías? ¿Verdad? Y uno así como que con la respuesta aquí, uno sabe qué es lo que quisiera hacer y no, pero hay que formar, ¿va? Entonces, ¿qué quisiera hacer usted? ¿Y por qué? Va, pues pruebe. Y sabiendo que uno no lo haría así, pero como que dejarlos intentarlo a veces, ¿verdad? A veces sí uno tiene que machetear, pero... Pero es una cosa bien linda. Porque además también, usted dice, hay una manera... Diferente de poderlo hacerlo. Pero usted se imagina decirle a Maggie que entra a su restaurante, que Maggie ha sido la imagen. O sea, Maggie realmente es... Sí. O sea, usted va al restaurante y... Maggie, pues una vez hicieron un artículo muy lindo en Antigua en donde están haciendo una reseña de Fridas y dice el chavo, y ojalá que te encuentres a Magical Maggie. Y me encantó, porque es cierto, o sea, cuando tú vas y ella está, pregúntale de mezcal, pregúntale de comida, ella se va a sentar. Ella de verdad es una persona en el restaurante que tiene esa vida. Y entonces imagínense, decirle a ella... Maggie, no puedes entrar y corregir, pero está haciendo mal el cóctel que se va a ir al cliente. Yo sé. Pero ¿y entonces qué? ¿Lo dejo irse mal? No. ¿Cómo le hacemos, verdad? Porque lo que le digo es, si tú lo vuelves a decir ahorita, eso es algo que va a hacer. Y deje eso. Es una vez. Se va a corregir una vez. Sí. Porque no lo está formando, no lo está enseñando. Entonces se va a ir bien ese, pero después, cuando no esté, todo lo demás sale mal. Exacto. Entonces eso tiene que entrar a un sistema que es más lento, ¿verdad? Y eso a veces nos desespera. Pero nos desespera, sobre todo lindo. Que siento que tu personalidad es como la mía, que todo es para ayer, ¿verdad? Entonces a mí me cuesta que les digo, bueno, ¿y para cuándo me lo van a tener? Que me digan a mí, la próxima semana yo... me lo podrás tener un poquito antes. Era como que... Y me dice la gerente a veces, no, Isela, hay otras prioridades. Yo... Bueno, está bien, ¿verdad? No, triste ahí, va, pues. Eso es tan cierto, porque todo el mundo tiene su plan. Sí, y uno les llega a descuanchinflar. Y si usted llega y se lo rompe, les rompe su flujo de trabajo y uno tiene que aprender a respetar eso también. Sí, todavía fallo de vez en cuando, te soy honesta, ¿verdad? Y así ahorita sí les dije, así como, no, mucha, me urge esto, pues, sorry, ¿verdad? Versión de Tati, digamos, porque... Tati la artista, ahora es Tati la CEO, empresaria, que tiene que ver expansión. ¿Qué has tenido que cambiar y aprender en ti? ¿Qué evolución tú a título personal tuviste que tener para hoy poder liderar este proyecto? Porque la Tati de hace 12 años no hubiera sido capaz de hacer esto hoy. ¿Cómo aprendiste, evolucionaste? ¿Qué tuviste que hacer? Primero aprender un montón de habilidades duras, ¿verdad? Y la verdad... preguntando a mi gente a mi alrededor. Yo vengo de una familia de empresarios, tengo muchos amigos y amigas empresarias, entonces realmente preguntando, o sea, mira, ¿cómo has hecho esto? Mira, ayúdame en esto. Mi papá, yo lo llamo y además él es un divino porque él me levanta el teléfono a cualquier momento, aunque esté en una... Y le digo, papá, tengo este problema, ¿cómo ves? Entonces...
se ha sentado conmigo, ¿verdad? De repente a ver ciertos temas y eso me ha enseñado. Aparte que también me he metido a un montón de cursos, a cursos de liderazgo. En la propia empresa hemos tenido capacitaciones y un montón de cosas que realmente nos ha ayudado a llenarnos de esos poderes que necesitábamos para el siguiente mundo. Total, para el siguiente paso. ¿Verdad? Como persona, yo creo que mi gran trabajo es, ahorita usted dijo la Tati artista y la Tati empresaria, creo que ha sido un proceso de unificación, de realmente ver cuánto valor aporta mi creatividad a la empresa, que creo que realmente ha sido una renovación tal vez creativa. Es lo que más, ¿verdad? O sea, si usted piensa en Frida, usted misma lo dijo, ¿verdad? Creo que ese es el valor más importante que traigo. Entonces, al final, la tengo que unificar, ¿verdad? A la Como Tati. que nunca pensaste que podía ser una misma esa persona. Ajá. Y de poder crear dentro de un espacio laboral o empresarial, seguís con tu artista en otra forma de expresión. Y sabe que al final de cuentas también todo es creativo, hasta el back office, que ahorita digamos que... A ver, es que es lindo ir abriendo restaurantes, ¿verdad? Como le decía, ahorita tenemos Fridas La Estación en zona 10, 10ª Plaza en zona 14, la Taquerita de Espacio. Sí. Fridas Antigua, una cocina fantasma, que eso fue algo que nos agarró por sorpresa porque cuando nosotros venimos a Guatemala no traíamos el delivery, pero pega pandemia y obviamente el delivery se vuelve un canal crucial, como nuestro tuk-tuk con eventos también. O sea, el tuk-tuk y el delivery nos salvaron las papas en la pandemia. Sí. Y entonces... tuvimos, cuando la operación vuelve a empezar, nuestras cocinas no estaban diseñadas para sacar delivery y restaurante. Entonces era o una o otra. O sea, un domingo, un delivery grande de almuerzo me podía hacer que su comida jamás llegara a la mesa. Ok. Entonces lo tuvimos que sacar y hacer una cocinita fantasma. En otro espacio, cero atención, solo delivery. Y eso ha sido un gran reto, ese canal, entenderlo y todo, pues ahí vamos, pero bueno. Entonces... ya todo esto, más un centro de producción, ¿verdad? Porque obviamente a la hora de estandarizar, empiezan a surgir otras necesidades, ¿verdad? Estandarizar recetas, procesos, cómo hacemos para que los mismos frijoles que se coma usted en espacio sean los mismos que sean, o la misma sopa, o la misma salsa, o la misma carne. Entonces, ok, centro de producción. Y entonces, digamos que todo eso empieza a demandar un back office fuerte. ¿Y oficinas centrales no teníamos? Mire, las oficinas centrales, hasta hace 15 minutos, teníamos en Antigua la oficina de contabilidad dentro del restaurante y nuestras oficinas, que es donde cuando sacamos el delivery, la GK, pusimos ahí nuestras oficinas. Entonces tenemos oficinas en Guate y oficinas en Antigua, porque al final de cuentas somos una empresa multidepartamental. Y entonces... ¿qué pasa? Empieza a demandar sistemas, empieza a demandar procesos, empieza a demandar... Teníamos la contabilidad externa. Inducción y también, empezarla a pasar para adentro. Eso fue un gran rollo, ¿verdad? Y imagínese todo eso mientras usted se está conociendo también como empresa, porque está diciendo que ¿qué necesitamos? No es lo mismo, evidentemente, tener un restaurante que empezar a tener una contabilidad para todos estos nuevos restaurantes, que empezar a entender cómo es la relación entre el centro de producción y los... Entonces, mira, era una de estructuras y yo decía, este debe ser el sueño de mi papá, que yo escuché tantas veces al día la palabra estructura, porque yo decía, ¿qué onda? Claro que sí, obviamente, o sea, y entonces empezamos a entender que entonces... ya necesitamos a alguien de compras y, híjole, necesitamos a alguien de recursos humanos. Hoy en día somos 116 personas en Fridas. Sí, lindo. Y aparte, pero sabes eso me lleva a una pregunta que me hizo alguien, porque yo siempre, yo sueño con tener muchas sucursales de Waterproof y me decía, si tú pudieras tener la misma rentabilidad, tal vez no ingresos, pero rentabilidad, porque no necesariamente crecimiento está reflejado en un bottom line. Vas a incrementar ingresos, pero también si no sos inteligente, incrementas gastos y al final vas a tener, no sé, que con 2 generabas 300,000 de utilidad, con 6 podrías llegar a generar los mismos 300,000, pero con 6 veces más el dolor de cabeza. Entonces,
usted, o sea, ese crecimiento estratégico en donde sí más sucursales sí se va a reflejar en un bottom line más grande, ¿qué análisis has tenido que hacer? ¿Qué recortes? ¿Qué, digamos, se conoce mucho que lo difícil del segmento de restaurantes es que hay mucho robo? ¿Cómo has tenido, o sea, dónde está ese robo usualmente y cómo lo has logrado controlar? Mire, ahí el tema de controles es un tema. Sí. Es lo que en algún momento hablamos de en qué momento pasás de Excel a SAP, ¿verdad? De Excel a ISC, que es en este caso el que usamos nosotros, que es esa transición, dolorosa, porque una cosa es que usted vaya a contar y otra cosa es cuando ya son tantos restaurantes y quién cuenta. Cómo se refleja en el sistema, entonces eso es lo que le digo, de todos esos procesos del back office que realmente son un rollo, y ahí viene para mí uno de los grandes retos, que justamente es, ¿qué vino primero? ¿Era el huevo o la gallina? O sea, necesito gente, pero necesito vender más, pero ya empiezo a necesitar gerentes, ¿verdad? Entonces es lo que le decía, o sea, empieza a ampliar la estructura, pero entonces ahí, ¿qué pasa? Yo creo que eso es lo que es interesante, es decir, ¿hasta dónde voy a seguir creciendo? Esta estructura, ¿hasta dónde me va a dar? Justamente para que sea óptima, para que yo pueda tener a estos gerentes de alto rendimiento que se aseguren que todo funcione bien y que mi utilidad no siga siendo la misma, ¿verdad? Que cuando tenía 2 tiendas. A mí me pasó que el año pasado, por ejemplo, que cuando estábamos formando ese corporativo y ese back office, te comes un poco la utilidad de un año, pero hoy veo cómo ya está formado el equipo, entonces ya hay ya está un crecimiento exponencial, y que ese mismo corporativo ya no te puede atender solo una ubicación más, sino 4 más con la misma carga. Entonces sí hay que pensar, bueno, entonces con esto necesito meter 4 más para que se diluya y que sea lógico entonces la carga del back office, ¿verdad? Pero también ese análisis en restaurantes, bueno, yo me imagino que va a ser similar al de servicios, pero contigo también tenés estas señalidades bien fuertes, tenés un desperdicio de alimentación, tenés un tema de ¿verdad? ¿Cómo manejas? Ustedes son estacionales también. Sí. ¿Cuál es tu reto mayor para poder hacer un presupuesto, por ejemplo? Tu cálculo de un presupuesto. Mire, por ejemplo, justo estamos en eso. Porque todos en este periodo del año. Yo creo que nosotros lo que hemos ido haciendo es agarramos un histórico, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, a ver, estos han sido como los porcentajes del pie. Sí. Esta es la meta, esta es la meta de utilidad operativa, digamos. Entonces sabemos que cada modelo lo tenemos que construir de tal manera para que lograr ese porcentaje, digamos. Y entonces ahí entra la operación, el gasto operativo, y que ahí es donde uno empieza a entender, ok, tengo esta cantidad para gastar. El mercadeo, tengo esta cantidad para gastar. Entonces, y aparte de esos pies, digamos, que son de cada punto de venta, está el corporativo, que es donde entra la famosa estructura, que es la que uno tiene que decir, ¿cómo vamos haciendo para que no me vaya pesando más la estructura? Y volvemos ok, pero necesito esta gente para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos muy claro como el funcionamiento del punto de venta como tal, porque pues conocemos esos números, digamos, o sea, conocemos nuestro costo de venta, sabemos que de ahí no nos podemos pasar, conocemos, por ejemplo, cuánto tenemos para gastar en mano de obra, entonces ahí usted va a entender. Y de ahí, en el corporativo, lo que hemos hecho es un poco en base a la expansión que queremos tener. Claro. ¿Verdad? Porque si no, ¿cómo sabe hasta dónde? Sí, ¿verdad? Entonces, como entender también lo que usted decía, ha sido difícil entender que, ok, por un tiempo vamos a tener que sacrificar porque estas personas son las que van a hacer que suceda esto. Sí, correcto. ¿Verdad? O sea, no puedes pretender que uno siempre... O sea, hay que sacrificar cosas, ¿verdad? Yo lo miro como una inversión. Para mí fue una inversión, digamos, que se sacó de utilidad, pero hoy me está dando un fruto fuerte en ese crecimiento que uno está buscando, ¿verdad? Otra pregunta que me encantaría tal vez es...
Cuando tú, digamos, cuando alguien decide emprender en un restaurante, que es muy común en Guatemala que alguien empiece con su restaurantito, con su cafetería, con la tiendita, pero también sirven desayunos, cositas así, muchas veces no saben qué conlleva y qué es el dolor que se van a enfrentar. ¿Cómo los podrías tú preparar? O sea, y decirle a la audiencia que está pensando o que está en esas situaciones, ok, hágalo y prepárese con estos temas. A ver, yo lo que diría primero es saber con quién entrar y dónde va a poner la energía a las personas que van a hacer ese restaurante. Es decir, a no ser que de verdad sea una cafetería muy pequeña, usted va a poder conceptualizar, atender, preparar, asegurarse de que está dando una linda calidad, hacer sus menús y digamos, y administrar. Sí. Yo creo que ahí es donde hay cosas donde uno tiene que tener mucha confianza en la persona que administra, porque sí creo que esa es muy difícil hacer todo sola. La verdad creo que es virtualmente imposible. O sea, y enfocarse en eso es importante. De ahí creo que tener un plan, primero, tener una esencia. Sí. Es clave porque... Y saberla, porque puedes tenerla, pero no saber realmente. Tú crees que es esta, pero tal vez realmente la esencia es otra. Porque mira, es como que si ahorita venga y diga, mire, yo vendo comida mexicana, ¿verdad? Y yo sé que vendo comida mexicana en un ambiente específico y en este rango de precio para esta gente. Va. Pero entonces viene mi temporada baja. Y yo digo, al de al lado le está yendo re bien vendiendo pollo frito. Tú vas a meter pollo frito. Voy a meter pollo frito. Eso yo creo que es un error garrafal. Eso creo que... Perdiste esencia. Sí, y además lo vas a hacer mal. Entonces vas a confundir a tu cliente. Entonces él ya no va a saber si va a comer comida mexicana o va a comer pollo frito. Si va a ir a comer comida mexicana ramen por 50 o pollo frito por 15. Sí. Entonces yo creo que es súper importante tener como ese marco. Sí. ¿Quién soy? ¿Qué vendo? ¿Para quién? ¿Cómo y dónde? Creo que esas preguntas son claves. Y para alguien que ya está, que tiene un restaurante exitoso, pero quizás sueña con más sucursales. Pero ahorita creo que muchos cuando tienen uno son el todólogo, ¿verdad? Porque tienen la capacidad, se presta para poderlo hacer. Claro. Como ese dolor que tú ya pasaste, esa reingeniería, esa expansión, y tú lideraste un poco ese crecimiento, ¿qué le dirías a alguien que está pensando y soñando con, ok, ya no uno, pero dos? ¿Qué retos va a pasar en ese 2, en ese 3? Asesórense y métanse a VIPs. No, es decir, yo creo que es eso, es que empieza a surgir la necesidad de gente, o sea, de alguien que haga la contabilidad, de alguien que reclute. Sí. Para mí, esos son como los temas más complejos. ¿Cuáles son tus dolores más duros? Recurso humano. Recurso humano. Imagínense, o sea, nosotras dependemos. Sí. Somos muchas personas. Somos bartenders, meseros, encargados, runners, cocineros, sí. Gente de producción. Entonces... el estar para mí eso es el gran tema a la hora de crecer. Reclutar constante. Hacer un buen equipo no es tan sencillo como parece. No. Además, es conocida la industria por tener una alta rotación. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, entonces ya es uno venir y decir, ok, ¿quién soy para mi cliente? Pero ¿quién soy para mi cliente interno? ¿Verdad? ¿Cómo retenés? ¿Cómo hago este grupo de gente? ¿Cómo genero un ambiente para que el tipo de gente que responde a las necesidades de mi empresa, porque al final eso también es así. Sí. Yo como les digo a las chicas, vamos a hacer casting, y se ríen. No, Tati, no vamos a hacer casting, vamos a reclutar. Y eso es un casting, porque al final de cuentas es cierto, usted lo que hay, puede haber alguien que sea excelente, que traiga la mejor experiencia, pues si no atiende pero bien y no va con Fridas. Sí. No va con la personalidad de Fridas, ¿me entiendes? O sea, no da. Si sos serio, y si sos señorial, y si sos... en Fridas te vas a morir, te vas a volver loco, ¿verdad? Entonces, como que entender eso, y yo creo que para eso sí ya se empieza a necesitar gente especializada
técnicamente que sepa de eso. Sí. Que sepa de gente especializada que sepa de contabilidad. Para mí, esos, digamos, son como los dos departamentos que creo son los más importantes cuando uno empieza Recursos a pensar. humanos y contabilidad. Sí. ¿Cuál le dirías tú que al día de hoy es tu cuello de botella o tu dolor de cabeza fuerte? O sea, ¿qué reto hoy tú estás transicionando en tu empresa para lo que sigue de Fridas, digamos? Definitivamente terminar de armar mi equipo de back office, que ya va bastante bien. Mi equipo, nosotros le decimos la mesa, nuestra mesa. Ha sido un reto. Ha sido un reto. ¿Por qué? ¿Qué es el reto? Encontrar la gente apropiada, la gente que es, la gente que vibra con los valores de la marca, que le gusta y que además es un momento... Es interesante porque imagínense, yo no le estoy ofreciendo un trabajo en una empresa mega establecida en donde le voy a decir, acá está tu manual, Sí, no. Aquí es venir a siéntate crear. en tu oficina con aire acondicionado. Sí, estamos igual. No, ¿verdad? O sea, acá todavía hay que... Entonces yo Arremangarse. necesito gente que le guste Sí. arremangarse las mangas. Qué risa que me da risa que, o sea, qué risa que me da risa, ahora valga la redundancia, pero somos muy similares. Yo al día de hoy tengo 150 y cabal he venido, ya estamos en un punto donde podemos darnos quizá el lujo de reclutar a alguien de una transnacional, pero cuando lo vengo a entrar en falda y tacones y me dice, y mi oficina pues es esta, le digo, es que aquí no es ni de tacones ni de falda y acá te toca operar, o sea, ya solo decir qué hacer a tu equipo de maquila de abajo, sorry, pero no, ¿verdad? Entonces quizás sí va a ser competitivamente salarialmente, pero te va a retar tu trabajo. Exacto. Y muchos ya no quieren, una vez ya tuviste un puesto estratégico en donde ya solo decís que haces si tienes 5 personas que te dan el chance, ya no quieres regresar a remangarte a menos que de verdad que te apasione y te estés aburrido en tu trabajo, ¿verdad? Pero sí, es un reto, de verdad, para nosotras que estamos en esa transición, porque no somos ni chicha ni limonada, como dicen. Entonces, de este lado nos quedan muy cortos los puestos y les queda grande el tacuche, y del otro lado les queda bien salarialmente, pero no quieren ensuciarse y trabajar y operar. Sí. ¿Sabe qué? Yo he descubierto que la gente que ahorita está en mi mesa, que la valoro muchísimo porque de verdad hemos tenido un proceso para cada persona que está ahí sentada. Yo creo que lo que les gusta y lo que les enamora es el proyecto. Sí. La Entonces, visión. Yo creo que, hay que regresar a eso, ¿verdad? Sí. Porque a mí me pasa igual, ¿verdad? O sea, de repente veo y ahorita me pasó con alguien y yo decía, no, o sea, es que no, ¿verdad? Sí. O sea, acá... ¿dónde está mi equipo? ¿Verdad? Sí. Mira, sí tenés un equipo, pero todavía hay que chambearlo. O sea, todavía es un puesto que se acaba de abrir. Sí, encima está todavía en inducción, no conoce todavía, o sea, como que no puedes aprovechar el recurso en un 100%, porque está, pero no está. Ajá. Digamos, yo he visto que se tardan como 6 meses realmente en que ya te den resultados y que empiecen a ejercer, porque al principio es conocer, operar, bueno, aprender qué onda y cómo le gusta qué a qué, y verás, como que sí cuesta un poquito esa transición, 6 meses. Por eso la rotación creo que golpea tanto. Y uno desesperado que quiere que ya mañana. Sí, como para ayer. Mira, hay otra pregunta. Digamos, yo creo que al final uno, en todo este emprendimiento, en todo este cambio, en todo este proyecto, digamos, uno va jalando personas que por alguna razón se van poniendo en el camino y te van ayudando. 3 personas que se pusieron en tu camino y que te dejaron una lección invaluable para poder decir, hoy no sería esto si no hubiera tenido esta persona que me dijo esto o esta persona que me enseñó esto. Porque hay puntos en el momento de la vida de una empresa que como empresario o como gerente, alguien te dice una cosa y esa cosa tú la operas y la cambias y te exponencia algo. ¿Qué dirías tú que fue para ti? Es difícil porque de verdad tengo tantas personas que me han impactado de una manera muy importante, pero por ejemplo diría que Roberto Cervantes es una de las personas que más, o sea, él entró en un momento, ¿sabe que cuando yo lo llamé por teléfono,
era esa sensación de decirle, ¿quiere trabajar conmigo? Que era así como un restaurantito, ya sabes. Ajá. Yo sé que usted como que tiene toda esta experiencia y todo, pero pues... Y él se subió al barco, con él trabajamos la cultura y con él formamos la junta directiva. Entonces creo que han sido dos cosas que realmente han sido así como cruciales para Fridas y su crecimiento. ¿Quién más? Personas. Es que de verdad que le digo que, bueno, de verdad que también, pues mi papá, que él me ayuda en el día a día, ¿me entiendes? Sí, él de repente cuando yo topo con algo y ahí entra otra parte, digamos, que yo soy altamente emocional como buena actriz. Ajá. Entonces siento que él también me muestra el camino para decirme, no pasa nada. O sea, esto es así, se puede abordar así, se puede hacer así. Le podría decir que también mi mamá, que creo que gran parte de lo que es Fridas son sus restaurantes. Y con ella, por ejemplo, hemos hecho un montón de lluvias de ideas en donde hemos ido encontrando esta imagen de Fridas que creo que es hermosa. Sí, es linda, quedó muy linda. Sí, o sea... Creo que y evidentemente mentores, por ejemplo, tengo la dicha que me mentoreó Omar, que es el gerente, uno de los gerentes, el gerente como, ahora ya no es el gerente general, pero entiendo que es como el gerente comercial de Saúl. Ah, ok. Que me ha dado un mentorship increíble, de verdad. Yo he llegado con él a 100 días de Omar. No sé qué hacer. Me arranco los pelos. Y él... ¿Sabe qué? Eso yo creo que es muy lindo. Entre nosotros, entre los emprendedores, entre las personas que estamos en este negocio, el ser generosos es tan importante. Sí, en ayudarnos, echarnos la mano. Echarnos la mano, porque yo ya recorrí este camino. Entonces, ¿sabes qué? Te puedo decir que ahí pasa esto, aquí pasa esto, y aquí puedes estar sintiendo esto, pero... Entonces, para mí, Omar también entró en un momento súper importante para que yo entendiera justamente este momento de crecimiento, lo que usted me preguntaba, ¿verdad? Sí. La diferencia de tener 1 a tener 3, de la de tener 3 a 4. ¿Qué tengo que hacer para poder prepararme para esto? Ajá, también... Sí. Mi junta directiva, realmente, cada uno de los directores. Pero tenés la junta directiva, me imagino que son tus 4 socios y metiste asesores o consejeros aparte. Ajá, mis 4 socias y después tenemos un asesor financiero, un asesor legal, un asesor de mercadeo y un asesor de recursos humanos, que es Roberto. Okay. Pero todos ellos han jugado un papel súper importante porque también han sido muy generosos. Total. Entonces, a una llamada siempre, ¿verdad? Me está pasando esto, mire cómo ve esto. Por ejemplo, cuando hicimos la transición de la contabilidad externa a la contabilidad interna. Eso es un dolor. No lo hubiéramos podido hacer si no hubieran sido por nuestros asesores. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, en un tema también de mercadeo, con todo este tema de delivery, es decir, mire, ¿cómo le hacemos? Y que me pueda facilitar de repente, ¿sabe qué? Vamos a hacer una metodología en donde vamos a buscar y en donde vamos a explorar. Entonces, eso es tan importante porque tener a alguien que cuando uno topa, uno rápidamente pueda encontrar quién da un camino, da una salida o da una solución es impresionante, que tengan mucha experiencia y conocimiento de causa. Total. La verdad que creo que hay personas que llegan a tu camino y te desenredan nudos sin querer, creo yo, a veces, ¿verdad? Yo creo que eso es súper lindo. Para ir cerrando, Tati, tal vez me gustaría saber, tú a título personal, ¿tenés familia, tenés hijos? ¿Cómo equilibras tu vida con tus pasiones, con tus familias, con tus hobbies? Digamos, porque al final uno sigue siendo mujer, uno sigue siendo humano, uno quiere, está la parte... donde uno tiene su negocio y uno quiere que le vaya bien y eso absorbe una gran parte de nosotros, pero también queremos hacer otras cosas. ¿Cómo equilibras tu vida y quién es la Tati fuera del ambiente empresarial, laboral y de pues tu hobby, que entiendo que es tu arte, pero también es un trabajo? Sí, es así un reto, balancear eso, y sí, definitivamente el arte para mí es un espacio. Yo digo que si yo no lo sigo haciendo, creo que una fuente de inspiración muy grande dejaría de fluir. O sea, realmente para mí es súper importante.
No tengo hijos. Tengo, de verdad, mi pasión por el arte, que para mí no es un hobby, sino que realmente es una profesión. Es una profesión alternativa y que yo tengo que encontrar esa manera de hacerlas convivir. Hago ejercicio porque si no hago ejercicio creo que me muero. Hago bicicleta, hago pesas, medito, que también es algo que me da mucha paz, y sinceramente le dedico mucho tiempo a mi búsqueda personal. Hago terapias, hago cosas que realmente me ayudan a crecer, a conocerme, a estar bien. Y tengo amigos, amigas que realmente para mí son muy importantes. Sí, relaciones fuertes, digamos. Y te lo pregunto porque no es casualidad que las personas exitosas que estén aquí tienen que saber equilibrar su vida. Yo te diría que muchos de los que he invitado, muchos, no todos quizá, pero tienen una parte muy fuerte en su fortalecimiento mental, en su ejercicio, en tener hábitos de éxito, porque no podrían estar en la posición que están si no tuvieran hábitos de éxito. Claramente tú no podés ser exitoso empresarialmente si tus hábitos no son congruentes. Quizá lo vas a poder tener un tiempo, pero no va a ser sostenible, ¿verdad? Entonces te lo pregunto porque mucho creo que lo que yo más recibo en mis redes sociales, es como mujer, porque uno de mujer quizá tiende a querer mucho, ¿verdad? ¿Cómo balancean las personas que tú traes al podcast sus vidas? Porque a veces yo siento que no me da tiempo. Yo estudio y siento que si trabajo no voy a hacer ni una ni la otra, y si hago esto tampoco al otro, o me siento culpable si soy mamá y no estoy con mis hijos, pero también quiero ser exitosa de manera empresarial. Entonces, para mí es súper importante traer esta conversación y me gusta que hayas compartido. Yo medito, yo hago ejercicio, ¿verdad? Porque al final es lo que te da esa sanidad para poder tomar una decisión inteligente en cualquiera de la empresa o de tu otra profesión, ¿verdad? Definitivamente. Porque, ¿sabes? Que justo hoy en la mañana estábamos haciendo un ejercicio con mi equipo, con el equipo de taquería. Y me encantó porque nos movimos el cuerpo y no sé qué, y de repente la reflexión de doña Miriam, que es la señora de producción, ella es la que cocina, me dio una lección increíble, porque le digo, ¿cómo se sienten? Y ella me dice, qué rico poder liberar estrés. Ay, sí, amigo. Yo, claro, todos necesitamos ese canal total, en donde vamos sacando. Yo creo que comprender, digamos, en qué momento estoy tomando, o sea, en qué momento estoy aprendiendo, en qué momento me estoy alimentando, en qué momento estoy creando, o sea, en qué momento estoy dando y sacando, y en qué momento estoy, yo le digo, rendereando. Es súper importante. Yo creo que si uno organiza eso y usted sabe en qué momento está, no le va a pedir a su cuerpo, a su energía y a su alma algo que en ese momento no le puede dar. Sí, válido. ¿Verdad? Si no puedes, o sea, si tú estás en depletion, ¿verdad? O sea, no tenés energía, o sea, si estás en un estado bajo de energía, eso es lo que vas a producir. Entonces, por eso para mí tan importante, y se los he repetido y repetido y repetido con los podcasts, es súper importante trabajar en nuestra energía, cómo hacemos para aumentar nuestra energía, alimentándonos bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, porque entonces si yo tengo esta energía, yo voy a producir estos resultados, pero si yo tengo esta energía, yo voy a producir estos resultados. Y muchas veces vemos empresarios cansados, desgastados, en donde deja de ser fun. Sí. ¿Verdad? Y qué lindo que mencionaste lo de la mesa, porque yo por mucho tiempo me sentí sola, y está la falsa creencia que, sí, ser empresario es un camino solitario. Es un camino solitario porque no tenés un buen equipo. Yo no me siento para nada sola ahora. Me encanta que tenga un equipo, pero creo que uno no es como que no lo lograste solo, sino lo logras gracias al equipo que tenés atrás. Entonces, me encantó la analogía que hiciste, porque si hay alguien que se está sintiendo solo, es porque no tiene las personas adecuadas en su mesa o en su equipo de soporte, ¿verdad? Definitivamente. Para ir cerrando, ¿qué te gustaría dejarle al público el día de hoy, Tati, de inspiración? Aquí lo que queremos al final es el éxito empieza tirándose al agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrías decirles a ellos para que se tiren al agua en sus diferentes proyectos o profesiones o lo que sea? ¿Qué les dirías? Yo les diría que empiecen por el ser, que empiecen por
hacerse las preguntas adecuadas y de verdad tener muy claro el propósito, porque un propósito fuerte hace que ningún obstáculo sea lo suficientemente alto para no poder sobrepasarlo. Entonces, creo que desde ahí uno encuentra la valentía, uno encuentra la motivación y uno encuentra el sentido de lo que está haciendo. Qué lindo. Gracias, Tati. La verdad que súper contenta de tenerte acá. Gracias por habernos sumado tanto valor a todos los que nos están viendo. Ese es el objetivo de este podcast, realmente sumar en la vida a cada uno de ustedes un episodio a la vez. Así que gracias por estar acá, por vernos, por escucharnos, por compartirnos, por darle seguir en todas nuestras plataformas. Y la verdad que con que yo pueda transformar la vida de alguien, inspirar a alguien a través de este episodio y los invitados que tengo, me voy a sentir muy bendecida. Así que hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.